Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ. Chicos, con el tema este de lo de la FIFA, con las sanciones a México, que ya sé exactamente por qué es, porque la FIFA no quiere pagar impuestos con el tema de lo de que México va a ser una de las sedes del Mundial 2026, no hay que dejar que se salga con la suya la FIFA. Es un método de presionar el tema del grito del puto, ¿vale? Yo me voy a censurar, pero ese grito, literalmente aquí en España, teníamos uno que era el cabrón. Y se lo decíamos al portero y no pasaba absolutamente nada. Pero absolutamente nada. Esto de la FIFA es una manera de intentar presionar a México por el tema de lo de esos impuestos que la FIFA debe pagar y no quiere pagar. Y el presidente de México ya se lo ha dicho. Tiene que pagar sí o sí, porque si no, nosotros ¿qué pasa? Nos endeudamos, que no tiene sentido alguno. O sea, que la FIFA primero pague. Esto es lo que quería matizar. Lo que está haciendo es simplemente eso. Un método de presión. O sea que, chicos, vamos a ver el vídeo y a ver qué es lo que tiene que decir. Y también voy a dar mi opinión conforme vaya diciendo. Para nada es novedad que la FIFA es un organismo que cada vez más concentra un poder gigantesco en toda la extensión, ya sea deportiva, política y social, gracias a su corrupción. Sí. Durante muchos años ha ejercido un modus operandi implacable y con una mecánica muy simple. La casa nunca pierde. Sea el gobierno que sea, en el país que sea, la FIFA nunca se quedará sin ganancias porque ellos son los dueños de las emociones, son los dueños del fútbol mundial y para ellos concentrar todo el dinero sin dar algo a cambio por el evento que realizan es pan de cada 4 años. Por eso se inventaron 8 escandalosos puntos donde ellos nunca pierden. Esta vez se ha desatado un tema candente, polémico y que es importante analizarlo porque se relaciona precisamente con el tema que apenas publicamos el lunes pasado con respecto al famoso grito homofóbico, el cual no tiene nada de homofóbico pero que en las altas esferas se ha ocupado para amedrentar a México como país, no como... Luego, ¿sabes qué pasa? Quitando lo que yo he dicho en el anterior vídeo respecto a esto, con lo del tema de luego hacer un mundial en Qatar, ¿sabes? O hicieron un mundial en Rusia, que ahí como está muy mal visto ser homosexual, o el tema de, por ejemplo, de la mujer, lo discriminada que está en Qatar. Pero no pasa nada, porque se llenan los bolsillos. Luego, por ejemplo, tienes que Manuel Neuer quería llevar el brazalete y el Allianz Arena quería poner los colores de la bandera LGTB. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo la FIFA? Que no. Y sin embargo, luego, ¿qué pasa con este grito que supuestamente es homofóbico, que para mí no lo es? Es que es hipocresía pura y dura. Es por esto. Es por dinero. Es por el tema monetario. Es absurdo lo de la FIFA. Como federación. El punto aquí no es el grito, sino las formas, porque dentro de este problema existe un disgusto político, social y ahora será bandera de algunos quienes desean el poder. La FIFA no quiere pagar los impuestos del Mundial Tripartito en el 2026. El gobierno de la 4T ya emitió una postura de que al menos en su mandato se va a cumplir con la ley. Menos mal. Y es así como inicia una guerra encarnizada que va más allá del deporte y aquí explicaremos paso a paso toda la relación deportiva y política que puede hacer explosión en los siguientes meses o tal vez años si la 4T alarga su mandato. Es por eso que hoy te presento México sin Mundial en el 2026 y el escandaloso chantaje de corrupción. Yo solo voy a matizar una cosa. ¿Quién sale más perdiendo? ¿México si no es sede mundial en 2026? ¿O tal vez la FIFA? Que se den un punto los de la FIFA. A ver qué 8 exigencias de la FIFA. No es sorpresa que ahora con los cambios en México, en el gobierno, en las ideas y sobre todo en el plan de austeridad, que significa, en pocas palabras, no derrochar dinero innecesario en nimiedades, o sea, que se ocupe el dinero en circunstancias que estimulen, ayuden, potencien la economía, salud, educación y todo lo que conlleva al progreso en este caso de México, hago esta observación porque muchas veces confunden ese término que a veces suena muy sesgado, con la falsa idea de austeridad sobre no ocupar el dinero para nada y solo guardarlo. Bien, ahora que entendemos sobre lo que trata el actual gobierno de México en términos generales, vayamos al punto. Hace apenas algunos días volvió a salir a la luz este tema y para muchos fue una bomba, pero no, eso ya se había destapado hace apenas algunos años atrás. Para ser exactos, en el 2010, en ese año ya se sabía con certeza que la FIFA estaba preparando a futuro un nuevo mundial donde más de 2 países serían los que participarían y por fila ya le tocaba a Norteamérica armar una justa.
replicando algo similar al Mundial de Corea-Japón en 2002, con el argumento de que era más sencillo compartir los gastos que los países hacen para acoger este magno evento. Una fórmula similar a lo que fue con la UEFA en la Eurocopa del 2000 con Bélgica y Países Bajos, en el 2008 con Austria y Suiza o en el 2012 con Polonia y Ucrania. Pero era momento de hacer un mundial con 3 estados diferentes. Si se trataba de América del Norte, entre ellos obviamente estaba México para tomar a los 3 gigantes del área y así poder concentrar un buen mercado de consumidores en la región, contando que en Estados Unidos poco a poco el mercado futbolero se va estimulando. Un mercado latino que deja derramas económicas muy jugosas y qué decir de México, quien es uno de los principales países futboleros a nivel mundial. Bien, pues en el 2016, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, la FIFA se acercó a verificar si sus reglas iban a ser efectivas. Tenían que blindarse y asegurar que se cumplieran al pie de la letra y no hubiera marcha atrás por si en algún momento otras ideologías llegasen al poder más adelante. El problema es que la FIFA no comprendería que a partir del 2015 el ambiente social y político en México estaba ardiendo y había mucho hartazgo en general. Pero antes de ir al paso de Peña y sus secuaces en el gobierno, al que muchos le denominaron el de la corrupción, vamos a la raíz del problema y del cual hoy muchos se asombran, pero que esto es algo que se veía venir. Bien. Esto, aunque sea difícil de digerir, ¿vale? Pero es súper importante para que se comprenda el porqué de todo esto, chicos, de verdad. Tenéis que tener fuerza, ¿vale? Porque son muchas cosas, hay que procesar demasiada información y todo esto. Más, por ejemplo, yo, que no sé exactamente qué es lo que pasó con el anterior partido de allí de México, pero es súper importante, ¿vale? Para entender el tema este de la FIFA hacia lo que es la Federación de Fútbol de México. Así que prestad atención, Bien, pues el artífice de que hoy sepamos cómo es que se maneja la FIFA y cómo es que chantajea a los gobiernos que desean un mundial fue el reportero británico de finanzas Ian Pollock. Este personaje publicó en 2010 una nota en el portal de la BBC de Londres sobre las poco famosas 8 exigencias de la FIFA hacia los países que se postulan para hacerse de un mundial. Esos 8 puntos casualmente estaban bajo llave. En ellas, la FIFA les pide a los gobiernos que pujan por la justa mantenerlos en estricta confidencialidad, pues a esas exigencias les llaman las garantías gubernamentales. La pregunta es, ¿cómo se coló esa información a los medios y por qué no se le dio tanta difusión? Bien, pues para entenderlo, cuando los países Bélgica y Holanda se postularon en mayo del 2010, o sea, para tener las licitaciones de las sedes mundialistas del 2018, hubo un desacuerdo. El gobierno de Holanda filtró los documentos que en ese entonces eran confidenciales con el periodista. En ellos está el santo grial del dinero y de los manejos asquerosos de la FIFA, en ese entonces precedida por Blatter. Además de cómo se llevan tajadas inmensas de dinero sin dejar nada de ganancia en sí al país en cuestión. Además de heredarles una deuda que tardarán mucho en pagar y que en efecto los ciudadanos son los que terminarán abonando los platos rotos. Eso es, con lo cual van más impuestos para los ciudadanos de dicho país. Es muy fuerte que por llevar un mundial y que la FIFA no quiera pagar esos impuestos, el país quede endeudado y entonces los propios habitantes tengan que pagar más impuestos por esto que ha hecho la FIFA y entonces se acabe convirtiendo en un odio hacia lo que es el tema del fútbol, todo por la FIFA. O sea que esto es muy fuerte, chicos, y hay que saber digerirlo, porque no veas el cabreo que llevo con este tema. ¿Recuerdan los problemas que hubo en Brasil 2014 con la subida de impuestos y la inflación en el gigante sudamericano? Bueno, pues para allá va este tema. Es que muy fuerte. Sin embargo, de los 8 puntos hay 3 los cuales van directamente a la yugular de los gobiernos que desean mundial y no piensan en la catástrofe que puedan ocasionar a nivel social con su población. Estrictamente son el punto 3, que habla de la extensión del pago de impuestos, el número 5, que habla sobre la libertad de las operaciones bancarias y cambio de divisas dentro de las fechas establecidas del Mundial, y la número 6, que habla sobre la protección de la explotación de los derechos comerciales. Esos 3 puntos los desglosaremos en el siguiente tema, donde abordaremos toda la basura que traería un Mundial, al menos en México. Sí. A ver qué es lo que pasa. Vamos a
A prestar Bien, atención. entramos directos y sin rodeos. El punto número 3 es el básico de todos, el no pago de impuestos. ¿Qué significa esto? Lo mencionaré tal y como lo publicó el gobierno de Holanda. Esta sección abarca todos los ingresos, ganancias, ingresos lo ha vuelto a repetir, gastos, costos, inversiones y cualquier tipo de pago en efectivo de otro modo, ¿eh? Tócate un pie. La exención establecida abarcará todos los ingresos, ganancias, ingresos directos, gastos, costos, inversiones y cualquier tipo de pago en efectivo y de otro modo, incluso a través de la entrega de bienes o servicios, contabilidad de créditos, otras entregas, solicitudes o remesas hechas por o para la FIFA o subsidiarias de la FIFA. Alucino. Esas excepciones también aplican para organismos asociados como el Comité Organizador Local, o sea, la Liga MX en este caso, Confederación de la FIFA, en este caso la CONCACAF, asociaciones miembros de la FIFA, incluida la asociación anfitriona, el locutor anfitrión y los proveedores de servicios de la FIFA. Así también, de manera indirecta, a los futbolistas, pues la carta que publicaron en aquellos ayeres hizo mención a personas empleadas o contratadas por la FIFA, subsidiarias, comité organizador, confederaciones, etc. Todas las antes mencionadas no estarán sujetas al pago de impuestos individuales, en este caso, si fuera en México, el IVA e ISR. Beneficios complementarios, reembolsos y cualquier otro tipo de compensación recibida. Hasta allí, la carta explica este punto de manera sustancial y muy directa. Pero ahora, todo eso hay que traducirlo al lenguaje coloquial. En pocas palabras, todos los actores del mundial, ya sean jugadores, la FIFA, las confederaciones, las televisoras, patrocinadores, trabajadores, todos los que hagan el mundial estarán exentos a pagar impuestos en el país sede. O sea, que no se les cobrará IVA e ISR en este caso si es en México. Y además, todas las transacciones que hagan, la inteligencia financiera debería dejarlas pasar. O sea, la FIFA es un organismo parásito que se aprovecha, chantajea a placer, lucrando con la pasión. Es una forma leonina y ventajosa de sacar una gran tajada de dinero de los países que solo ganan en el derroche, que dejan los aficionados en las calles y nada más. Porque ojo, en las tribunas y en la compra de boletos y todo lo que se gaste dentro del estadio va directo al bolsillo de la FIFA. Y esta no pagaría absolutamente nada de impuestos en la sede. Pero, ¿qué consecuencias puede traer eso en un país como México? Pues muchas. Primero, desestabilizaría la economía y habría un déficit fiscal muy grande, lo cual ocasionaría que no haya suficiente dinero para cubrir las necesidades de la sociedad como salud, educación, investigación científica, producción en el campo y un sinfín de etcéteras. Y a eso hay que sumarle después de esta plena pandemia que estamos pasando, ¿sabes? O sea, la de daños que ha dejado. Porque de aquí a 2026 tampoco es que haya tantos años de diferencia y no sabemos cómo nos vamos a reponer los países económicamente. Porque esto ha afectado mucho económicamente. O sea, es que podría ser mucho peor, ¿eh? O sea, económicamente podrías estar entonces en 2026 mucho peor después de ese mundial. Si de verdad no pagan impuestos la FIFA. Es que es muy fuerte. Normal que el gobierno del nuevo presidente que tenéis quiera que la FIFA pague sus impuestos, que es lo que tiene que hacer independientemente de la situación económica del país. Es muy fuerte. ¿Por qué no se hace más eco esta noticia a nivel mundial? Y todos esos puntos antes mencionados va en contra de la ideología del gobierno en turno. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por medio de la titular del SAT, Raquel Buenrostro, mandó a decir que si quieren hacer su mundial en México, tendrán que pagar impuestos, no hay más. Que pueden realizarlo, nadie se opone, pero siempre y cuando se apeguen a la ley y a dejar lo que estipula en impuestos por el bien del país. Algo que la FIFA no ha hecho en ninguna de las sedes porque ella nunca paga y nunca pierde. La pregunta aquí es, ¿por qué la FIFA está preocupada por este tema y quizá deje a México sin mundial si no le cumplen con su capricho? Porque una vez más, la ideología de la 4T se impuso en la Cámara Baja en los pasados comicios y es la que podría, en su defecto, modificar la ley de impuestos y condonarles todo el evento. Por eso, aunque Andrés Manuel no sigue en el poder, si el Congreso defiende este punto, la FIFA tendrá que aguantarse y pagar o darle reversa a la candidatura de México, pues las ganancias jugosas por impuestos ascienden a más de 11 millones de dólares tan solo por 10 partidos en nuestro país, y eso solo es una estimación.
¡Joder! Algo similar ocurrió en Brasil, pues en el 2014 el Congreso de aquel país condonó 400 millones de euros a la FIFA y además se quedó con una deuda que ascendió a los 3.000 millones de dólares y que a la fecha no se han podido pagar. De 2014 a 2021. No, es alucinante, ¿eh? No sé por qué nos hace esto eco. Ahora que ya entiendes cómo están las aguas, vamos a ver cuál sería el impacto de que México no tenga un mundial porque la FIFA decida retractarse y no darle la candidatura a nuestro país. Pues en realidad no pasaría nada. Si hablamos en términos monetarios, la FIFA no obtendría sus jugosas ganancias. Tampoco las televisoras, quienes harían facturas y facturas con respecto a la justa. No harían su agosto. Los patrocinadores igual, no pagarían nada. En sí, estos 8 puntos benefician a todos los organizadores del mundial, a sus benefactores y ocuparían al país para vender la pasión del fútbol. Los famosos 8 puntos están diseñados para que este megaorganismo corrupto solo beneficie a unos cuantos y nada más. Entre ellos, también a los jugadores, los cuales tampoco pagarían impuestos en los pagos que reciban por jugar. O sea, básicamente la FIFA ordeña y dice: traigo a los mejores jugadores de talla mundial, el espectáculo, la pasión, el circo para la gente, pero yo no pago, pagas tú, para que la gente se divierta. Tú adquieres mi deuda, al final tú te quedas con el problema. Eso es, y eso, en un país subdesarrollado como México, ocasionaría un buen de impacto en contra a la economía, aunque no como en los casos de Brasil o Sudáfrica. Es por eso que las televisoras apoyarán y harán presión para que el gobierno actual doble las manos, porque a ellos les conviene en el bolsillo, al igual que a los patrocinadores y todos los que están inmiscuidos en la justa mundialista. Incluso hasta políticos que tienen negocios en la Liga MX, dueños, futbolistas, todos tratarán de hacer presión para que el Mundial se realice en México bajo las condiciones de la FIFA. ¡Qué rabia! De hecho, a mediados del 2018, todavía en el mandato de Peña Nieto y con Decio al mando de la Femex-Food, se dio a conocer que México, Estados Unidos y Canadá serían los anfitriones de la justa y que los 3 países se comprometerían a darle 11.000 millones de dólares de ganancia a la FIFA. Sí, usted lo escuchó bien. Pero estos no son tontos. Si checamos la relación partidos-países, veremos que 10 juegos serán solo en México, 60 en Estados Unidos y 10 en Canadá. En pocas palabras, la FIFA desea ganar millones a pesar de la desproporción, pero aún así desean que... Es que encima no es equitativo el reparto de partidos, o sea, ¿de verdad vosotros lo veis justo? ¿De verdad vosotros lo veis justo? Yo pregunto, yo pregunto. Se les condonen impuestos en todos sus movimientos financieros. En pocas palabras, ese es un contrato más que ventajoso. El impacto del no mundial en el 2026 en México solo le pegaría a la FIFA, a sus secuaces, a los empresarios mexicanos y a todos los que vengan a ganarse una muy buena lana en tierras aztecas con la venia del gobierno. Sí. Pues en la era de Peña, les dio todas las facilidades para que hicieran su circo, aunque no les garantizó al 100% que se fueran a cumplir sus peticiones, pues en ese momento ya se estimaba que su partido y afines iban a perder los comicios. Es alucinante, yo estoy flipando. Y lo que queda. Bien, aquí viene la parte del chantaje que tiene tintes políticos. Pero antes de pasar a eso, hay que poner las cartas sobre la mesa. El tema del no mundial puede hacer eco en la afición mexicana que no sabe y desconoce todo lo que conlleva echarse un paquete tan grande como un mundial. Pues en una relación más comprensible será como comprar una casa muy cara, pero que te la den a crédito con pagos pequeños pero a muchos años. Eso es. Si hacemos las cuentas, terminarían pagando su inmueble muy chido y todo a 50 o 60 años. Además de quedarse sin dinero. Bueno, eso pasaría si México tuviera que construir nuevos estadios. Al menos es algo similar, y esto conduce a este tipo de mecanismos donde el único que pierde es el aficionado, pues podríamos decir que se emociona mientras esté el mundial. Pero luego que termine la pasión, llega la triste realidad. El problema es que seguramente los damnificados de que esto no se lleve a cabo serán los empresarios, quienes harán presiones políticas sin medir las consecuencias de hacer un evento como lo desea la FIFA. Se irán directo a que se están haciendo las cosas mal en México en materia de finanzas. Sin embargo, esto ya tiene tintes de chantaje. Por un lado, algunos creen que el grito, que no es homofóbico, sea una especie de presión, no para la selección mexicana, sino para el gobierno en
turno. Al gobierno. Pues muchos aficionados que no comprenden las consecuencias, embobados por los medios, tirarán culpas y creerán que el gobierno les quiere quitar la dicha de albergar un mundial. La pasión se transformará en presión política, pero la FIFA tendría un argumento con base a sus reglas para que México pierda la sede más no la oportunidad de disputar un mundial. Pues volvemos a lo mismo, no le conviene que el Tri no vaya por la derrama económica que los aficionados puedan dejar en los estadios, y no solo a la FIFA, sino a las marcas. Es por eso que sería interesante que la afición gritara en los estadios a ver si ese organismo corrupto logra cumplir su palabra o solo se va a la yugular con la nominación de México en el Mundial del 2026. Si pasa lo segundo, sabremos que en realidad no es el grito el causante de todo, el cual es una nimiedad comparado con los escándalos de corrupción en Qatar o el problema social que existe en contra de los homosexuales en aquella región. Lo que yo he dicho al principio del vídeo, o sea, es que a ver quién pierde más, porque es que es muy hipócrita la FIFA con este tema. El grito es una excusa, es una maldita excusa, no hay más. Este problema futbolero poco a poco empieza a tener tintes políticos más que deportivos, pues como vil parásito, la FIFA puede que no llegue al huésped, ni para hacer sus detestables negocios, todo al amparo de los gobiernos y de quienes prefieren darle circo a la afición. Una banalidad que favorece siempre a los dueños de la pelota, patrocinadores y jugadores. No por nada, algunos comentócratas empezarán a hablar sobre que México no deje pasar la oportunidad de darle privilegios a un puñado de corruptos. Pero dime, ¿crees que realmente México deba doblar las manos con respecto a los impuestos? Esto, por favor, decidme qué opináis vosotros de este tema. Decidme qué opináis, porque, de verdad, yo no sé por qué no se hace eco esto mundialmente. Es lo que yo dije al principio, que el grito, o sea, a mí ni me va ni me viene, pero es que ahora ya sabiendo todo más en contexto, es que dan ganas de gritar aún más el grito. Ya no por el tema de que perdáis, por el tema de que no vayáis a tener el mundial allí, no. Pensad en las consecuencias que después de ese mundial os traería a vosotros, a todos los que estáis viviendo en México. Hay que pensar en eso, porque si la FIFA no quiere pagar impuestos, entonces que se lleven su mundial a otro sitio. Así que chicos, comentadme qué opináis sobre este tema. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros para más contenido, activa la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos los suscriptores, a todos los miembros del canal, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra, gente.